fijándome, yo creo que ya no me... Fijándome en aquellas cositas que yo creo que debemos de recordar. Y a ver si en media hora más o menos, si podemos dedicar otra media hora más o menos al procedimiento del jurado, ¿vale? Bueno, aquí básicamente yo creo que la definición está clara y esto además nos ayuda, las definiciones nos ayudan para el tercer ejercicio de gestión, porque aquí estamos preparando gestión, ¿eh? Veréis otras clases en el módulo que no me utilizan otro tipo de terminología, pero aquí estamos preparando gestión y hemos de utilizar bien el lenguaje. Entonces es una modalidad de procedimiento abreviado caracterizado por una agilidad de trámites, es decir, es un procedimiento abreviado, de tal forma que incluso en todo lo no previsto en su regulación, pues es de aplicación supletoria el procedimiento abreviado. Recordad que el procedimiento común es supletorio al procedimiento abreviado, pero el procedimiento abreviado es supletorio al juicio rápido. Recordad también que ahora lo veremos con más detenimiento, pero la cuestión principal, o la idea principal de este proceso es que se enjuicie, más que se enjuicie, perdón, que se instruye y en su caso se enjuicie en el juzgado de guardia. La policía judicial y el juzgado de guardia tienen un papel preponderante. En relación con la competencia, bueno, básicamente para la instrucción, todo el mundo sabe que es el juzgado de instrucción, pero tendríamos que tener en cuenta también el juzgado de violencia sobre la mujer y recordad que aquí cambia la competencia territorial porque es el domicilio de la víctima, ¿no? Y el conocimiento y fallo para este proceso es el juez de lo penal. Aquí, evidentemente, la pena va hasta 5 años de privación de libertad, 10 años de privación de derechos. Por tanto, el juez de lo penal, en todo caso, bien sea el juez de lo penal como regla general, o bien sea el especializado, digamos, correspondiente a la circunscripción judicial del juzgado de violencia sobre la mujer que instruye la causa, que es evidentemente el juzgado de instrucción del domicilio de la víctima. Otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta, porque como quiera que todo el mundo tiene en la cabeza el 801, cuidado, porque el procedimiento no va, digamos, no se establecen los límites del 801, el procedimiento va más allá. El procedimiento va hasta pena privativa de libertad que no exceda de 5 años. Cualesquiera otras penas sean últicas conjuntas alternativas cuya duración no exceda de 10 años independientemente de su cuantía. Y ya aclaro aquí, ya lo he dicho 1000 veces 1000, pero bueno, otra vez, la pena siempre es en abstracto y aquí ya se contempla en una circular de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Condición sine qua non. El proceso debe haberse incoado mediante atestado policial. ¿Por qué? Básicamente porque la policía judicial es la que tiene un papel preponderante en la confección del atestado y en la preparación, digamos, en la instrucción, si queréis, y de la fase de instrucción y de la fase, si me apuráis, hasta intermedia en el juego de instrucción. Pero desde luego la preparación de la fase de instrucción la realiza la policía judicial, no la instrucción, la preparación de la fase de instrucción. Entonces, claramente él debe haberse incoado por atestado policial y estaba leyendo. Se excluyen, por tanto, aquellos supuestos en donde la notitia criminis haya llegado directamente al juzgado por cualquier otro medio, ¿no? Y la policía judicial debe haber detenido a una persona, sería la segunda condición, atestado, detenido o investigado, ahora lo veremos. Haber detenido a una persona y haberla puesto a disposición del juego de guardia o haber citado a una persona, es decir, es un investigado, no ha sido detenido porque no se reúnen, a juicio de la policía judicial, los requisitos necesarios exigidos en la ley de enjuiciamiento criminal para detenerlo, pero sí lo cita ante el juego de guardia en calidad de denunciado en el atestado policial. La palabra que deberíamos utilizar es investigado. Y si queréis, la palabra que deberíamos decir es imputado, pero como no se puede decir, pues entonces investigado. También denunciado podría ser, pero investigado sería lo suyo. Fijémonos también en el punto este. Lógicamente aquí pues, esto está muy resumido, por tanto he puesto lo que considero más importante, ¿no? Cuando no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable fuere, no obstante previsible su rápida identificación, continuarán las investigaciones, la policía, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá al juego de instrucción de guardia tan pronto el responsable sea detenido o citado. En cualquier caso, dentro de los 5 días siguientes. Y fijémonos en relación con la competencia, porque esto es importante a efectos de un caso práctico, ¿no? En estos casos, la instrucción de la causa corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que hubiera recibido el atestado. Esto es importante, ¿en qué sentido? A ver,
todo el mundo sabe que de modo general en los juzgados de instrucción se reparten los asuntos, excepto los que no haya fecha de comisión del delito, por la fecha de comisión del mismo. Por ejemplo, si es un delito continuado o si es una querella criminal a lo largo del tiempo, pues se reparte. Pero si no, todo lo demás pues se envía al juzgado que se encontrare de guardia en la fecha de comisión del delito. Esta sería la regla general. Sobre todo para los que estamos en los juzgados, porque tenemos eso interiorizado. Pues fijémonos lo que dice aquí. No es en la fecha de comisión del delito, sino el juzgado que estuviere de guardia. En estos casos, en el caso de que se cite a una persona y se remita con posterioridad el atestado, continuando las investigaciones, etcétera, la instrucción de la causa corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado, no al que estaba de guardia cuando se ha cometido el delito, que sería lo suyo, sin perjuicio de dar conocimiento inmediatamente al juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y continuar con las investigaciones. ¿Vale? Digo yo aquí, si queréis, ya un poco con ánimo de determinadas infracciones, aún el 795 del punto 1, tales como desobediencia, daños, tráfico de drogas que no causen grave daño a salud o resistencia, pueden tramitarse a través de las diligencias urgentes, como luego veremos. ¿Vale? Entonces, estos dos requisitos, claramente, delitos, o estos tres requisitos, si queréis, delitos castigados con pena que no exceda de 5 años de privación de libertad o 10 años si se trata de otras penas. El proceso debe haberse incoado mediante atestado y la policía judicial debe haber detenido o al menos citado como investigado a una persona. Entonces, sí que sería posible, digamos, la incoación de este tipo de procesos. Y además es preciso que concurra una sola de las siguientes circunstancias: que se trate de delitos flagrantes, y la propia ley nos da una definición de flagrancia a estos efectos, ¿no? Con la exclusiva finalidad de concretar el ámbito de aplicación de este procedimiento, el que estuviese cometido se acabase de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Y se entenderá sorprendido en el acto al delincuente que fuese detenido en el momento de estar cometiendo el delito, que fuese detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durase o no se suspendiese durante el delincuente, hasta que tanto el delincuente se ponga fuera del alcance de los perseguidores. Se supone que la policía... Bien, y el tercer punto, se sorprendiese inmediatamente con instrumentos o efectos del delito. Es decir, que se encuentre en su poder instrumentos, efectos o vestigios que permitan presumir pues, su participación en el delito. Este sería el concepto de flagrante que nos da la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos del procedimiento rápido. Y luego nos establece en el punto B un catálogo de delitos, ¿no? Un catálogo de delitos, que no, delitos de lesiones, coacciones, amenazas, violencia, tal. Tampoco los voy a leer todos porque eso lo sabemos hacer. Sí que me quiero parar aquí, o sobre menores, o sobre propios del cónyuge conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o se hayan sujetos a su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o sobreviviente o sobre persona amparada en cualquier otra relación integrada en el núcleo familiar, así como personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guardia en centros públicos. Custodia o guarda en centros públicos. Entonces, es importante. Y luego ya el catálogo: hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículos, seguridad del tráfico, 263 del Código Penal, 368 del Código Penal, y los delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos que se relacionan 270 a 275 del Código Penal, con excepción del 271 y 72. Pero esto, ahora comentaremos, que no tienen por qué ser únicamente estos, porque el siguiente o la tercera circunstancia que puede, recordemos que se exige una sola, que puede concurrir, es que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. Y entonces digo yo aquí abajo, evidentemente siguiendo también pues, circulares de la Fiscalía, que esto lo tiene muy trabajado, lo pongo un poco, si queréis en cursiva, simplemente para adornarnos, la circular número 1/2003, delito de sencilla instrucción. ¿Qué entendemos por delito de sencilla instrucción? Bueno, pues aquel que se puede
digamos, instruir y, si queréis, realizar la fase intermedia durante el servicio de guardia del juzgado. Y lo importante para mí sería a partir de donde pone enjuiciamiento rápido, punto. Por ello, determinadas infracciones aún no recogidas en el listado del apartado 2 del 795.1, es decir, este que tenemos aquí arriba, tales como desobediencias, daños, tráfico de drogas, etcétera, podrán, en determinados casos, tramitarse también a través de las diligencias urgentes. De tal forma que lo que nos viene a decir es que la letra B, esta que tenemos aquí relacionada, no es un numerus clausus de delitos, que lo importante es que sea un delito que pueda tramitarse o instruirse durante la duración de la guardia del juzgado de instrucción, dándose, por tanto, esta circunstancia, porque dice una sola sería que se trate de un delito cuya instrucción es sencilla y pueda concluirse durante la fase de instrucción. Aquí, si queréis, aclaro. Hay diferentes tipos de guardias de instrucción. Yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero por si acaso tenemos las guardias de instrucción semanal, que son las más comunes. Es decir, de modo general, el juzgado de guardia entra el jueves, puede ser otro día, pero bueno, de modo general es el jueves porque así se establece en el reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Entonces, ahí es decir, bueno, salvo que la Junta de Jueces se acuerde otro día, pues será el jueves a las 9 de la mañana. Vale, pues, ¿qué más da un día que otro? Jueves a las 9 de la mañana. Entonces, la guardia va de jueves a jueves. Eso es el servicio de guardia. Hay alguna otra circunstancia que podríamos establecer en el sentido de que si el partido judicial tiene 3 o más juzgados, pero eso sería lo de menos a efectos del procedimiento rápido. Entonces, guardias semanales y también tenemos guardias diarias. Determinadas ciudades importantes, entre las que se encuentra Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante y Palma de Mallorca, hablo de memoria, no tenemos por qué saberlo, ni mucho menos, tienen juzgados de guardia de 24 horas. Entonces, aquí de lo que se trata es que esto esté solucionado en 24 horas. Por eso saco a colación esto. Si no es posible, digamos, instruir la causa y realizar la fase intermedia, básicamente instruirla tendría que el juez de instrucción de guardia transformar las diligencias urgentes en diligencias previas. Por eso se da la posibilidad de que luego, conformándose con los hechos, las diligencias previas se transformen en diligencias urgentes. Evidentemente, ¿para qué? Para poder aplicar la conformidad del 801. Entonces, lo importante es instrucción presumiblemente sencilla en este punto, que se pueda tramitar durante el servicio de guardia del juzgado. El servicio de guardia del juzgado es de 7 días o es de 24 horas. ¿Vale? Bien, entonces este sería el ámbito de aplicación. Los 3 requisitos sine qua non, la pena, 5, 10 años, atestado policial, detenido e investigado, y una de las siguientes: flagrancia, el catálogo de delitos o la instrucción presumiblemente sencilla. Y fijémonos, porque también hay excepciones, no se aplica a la investigación y enjuiciamiento de delitos conexos no comprendidos en el ámbito de aplicación de este tipo de procedimiento. Y evidentemente tampoco, y esto es una pregunta que se hace con relativa frecuencia, cuando sea procedente acordar el secreto de actuaciones del 302, no el 301, que es reserva de las actuaciones, sino el secreto del 302. ¿Vale? Bien, pues esto yo creo que es probablemente lo más importante en orden al ámbito de aplicación. Sí, ¿no? Actuaciones de la Policía Judicial. Vale, pues aquí, como hemos dicho, básicamente la Policía Judicial prepara todo para que el juzgado de guardia realice la preparación de la fase de instrucción. ¿Y cuáles serían las funciones que especialmente la ley confiere a la Policía Judicial? Bueno, hay que tener en cuenta que ahora, después de la modificación operada probablemente en el año 2015, ya no se remiten los atestados al juzgado de guardia, digamos, aquellos que no tienen autor conocido, con las circunstancias o con las excepciones que establece el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero en el caso del juicio rápido se remitirá siempre, porque precisamente se trata de que se haya incoado un atestado
digamos, que reúna los requisitos de la pena que acabamos de decir y que haya un autor pues, detenido o investigado. Entonces, ¿qué funciones se le encomiendan a la Policía Judicial? Citación del denunciado, testigos y entidades aseguradoras para que comparezcan ante el juzgado de guardia durante las horas de audiencia del juzgado de guardia, que serían prácticamente las 24, pero de acuerdo con la agenda programada de señalamientos o con la agenda programada de citaciones que posee la Policía Judicial. Y tendríamos que tener en cuenta también, en el caso de los delitos atribuidos cuya competencia son del juez de violencia sobre la mujer, que se ponen a disposición del juzgado de guardia a los detenidos si los hubiere, a los solos efectos, como ahí se dice, de regular su situación personal. Evidentemente, si se detiene a un señor, pongamos por caso, el viernes por la tarde-noche, el juzgado de violencia sobre la mujer no estará, digamos, en horas de audiencia hasta el lunes por la mañana. Consecuentemente, esta persona pasa detenida al juez de guardia, el juez de guardia decide lo que procede en derecho sobre su situación personal y a continuación se inhibe a favor del juzgado de violencia sobre la mujer. Entonces, primera función de la policía, citación de los denunciados, testigos, entidades, todas aquellas entidades necesarias ante el juzgado de instrucción o de violencia sobre la mujer en su caso. Informar a la víctima de los derechos que le asisten en el proceso penal. Esto además se recoge especialmente en el Estatuto de la Víctima del Delito, ¿no? Y aquí esto tiene una peculiaridad en relación con el procedimiento abreviado, y es que en el procedimiento abreviado el letrado de la Administración de Justicia informará a las víctimas de sus derechos aunque lo haya realizado la Policía Judicial. En el procedimiento rápido no, dice, excepto que lo haya hecho la Policía Judicial. Básicamente, como digo, lo que se le está dando es mucha mayor intervención a la Policía Judicial, ¿no? Bueno, básicamente aquí lo que nos dice tiene derecho a efectuar una solicitud en la que deberán dar una dirección de correo electrónico y en su defecto una dirección postal, y se les notificarán las siguientes resoluciones: la que acuerde no iniciar el proceso penal, la que acuerde la prisión o posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo, la que acuerde la adopción de medidas cautelares personales que modifiquen las ya acordadas. Se está refiriendo claramente cuando se acuerda la libertad de una persona que se encuentra en prisión, entiendo yo. Al contrario también, pero aquí básicamente lo que se refiere es a esto, y la sentencia que ponga fin al procedimiento, ¿no? Bueno, aquí también sigue hablando de decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a estos sujetos condenados por este tipo de delitos que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima, y las resoluciones de ejecución. ¿Vale? Este sería entonces el deber de información que también tiene que hacer la Policía Judicial. Llevar a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas. Lógicamente, a partir de aquí será el juez de guardia el que las adopte, pero en principio la Policía Judicial hace una valoración, digamos, para su protección provisional. Fijémonos, para estas cuestiones también pongo el artículo para que vayamos a verlo si acaso. Esto es un poco más amplio, si queréis, que el temita. Informar al denunciado, investigado, del derecho que le asiste a comparecer con abogado. Requerir la presencia del médico forense en su caso, del perito tasador, bueno, digamos, preparar la instrucción. Entonces, pues evidentemente, si estamos en un delito de hurto, es capital saber si lo hurtado supera o no los 400 euros. En consecuencia, pues necesitaríamos un perito tasador para determinarlo. Solicitar del Instituto de Toxicología por los análisis de las sustancias aprendidas, realizar las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrónicas, joder, vaya dificultad para decirlo, ¿no? Sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores. Bueno, aquí se habla de formación específica para los agentes. Quiero decir, funciones de la Policía Judicial, resumidas. Supuestos de hechos sin autor conocido, hechos delictivos sin autor conocido. Y eso era un poco lo que intentaba decir antes, ¿no? En el caso de que no haya autor conocido, lógicamente no estaremos
en este procedimiento de momento, pero podríamos linkarlo a posteriori, dice no darán lugar a la apertura de diligencias judiciales, sí policiales, sino que serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales, y en este caso la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor, en el 72 horas las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de la denuncia ante la Fiscalía o ante el propio juzgado de guardia. Pondrá en conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal las diligencias que se hubieran practicado en el plazo de 24 horas y las remitirá preceptivamente en todo caso cuando nos encontremos en asuntos relativamente sensibles como delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la indemnidades sexuales o delitos relacionados con la corrupción. Y fijémonos, en el caso de que la Policía Judicial practique cualquier diligencia de identificación del autor del delito y de resultado positivo, entonces, lógicamente, sí la remitirá. Pero nos habla del plazo de 72 horas. Y el tercer y último punto, que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal las reclame. Es decir, esto básicamente lo que se hacía antes, un poco para aclarar el porqué, es que se remitían pues muchísimos atestados, muchísimos, y cuando digo muchísimos, que se les ponía, se incoaban, se registraban y se les ponía un auto de sobreseimiento provisional y se iban al archivo. O sea, básicamente eso no valía para nada más que para desperdiciar papel y para desperdiciar tiempo de trabajo. Esta reforma, desde luego, está mucho mejor. ¿Vale? Muy bien, pues vamos entonces a abrir, si queréis, la siguiente ficha, que ahora ya estaríamos en las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia. ¿Vale? Bien, por las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia, que veis que todo lo que se ha hecho antes de que lleguen al juzgado de guardia. Bueno, ya hemos comentado que deben practicarse durante el servicio de guardia. Esto ya no tiene más que decir, pero tenemos una excepción. Fijémonos, en aquellos partidos judiciales en los que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a 4 horas, a 24 horas, perdón, es decir, las guardias semanales a las que me estaba refiriendo, el plazo puede prorrogarse por el juez de instrucción por un periodo de 72 horas cuando el atestado se hubiera recibido dentro de las 48 horas anteriores a la finalización del servicio de guardia. Es decir, se recibe, digamos, a partir del martes a las 9 de la mañana, estamos hablando de 48 horas, el juez puede prorrogar, digamos, el plazo a partir del jueves, el jueves saldría de guardia, poniendo el ejemplo general, 72 horas más. Recordad que estamos en instrucción, todos los días y horas del año son hábiles, entonces a partir del jueves serían 72 horas más. El propio jueves, porque saldría a las 9 de la mañana, viernes, o sea, del jueves a viernes 1, de viernes a sábado 2 y de sábado a domingo 3, ¿vale? 72 horas, ¿vale? Muy bien, es importante a efectos de una pregunta tipo test también. Incoación de las diligencias urgentes. Bueno, el juez de guardia ordena la incoación de las diligencias urgentes. Lógicamente no tengo ya que decir que el juez de guardia decide lo que procede en derecho, no lo que ha decidido con anterioridad la Policía Judicial, pero de modo general la Policía Judicial ha actuado conforme a derecho e incoa diligencias urgentes, ¿no? Y bueno, un poco más tendríamos que decir aquí. Sí que me fijaría yo, y esto es importante, que contra el auto que acuerda la incoación de diligencias urgentes no cabe recurso alguno. Y a fuerza de adelantarme un poquito, contra el auto que transforma las diligencias urgentes en juicio rápido, tampoco. ¿Vale? Exceptuados de recurso. Y el abogado designado para la defensa tendrá la facultad de representación durante las actuaciones del juzgado de guardia. Bueno, práctica de las diligencias. Las diligencias que puede practicar el juez de guardia son las que hemos estudiado para cualquier proceso. Lógicamente, aquellas que se puedan llevar a cabo en este servicio. Si no es posible, como acabamos de decir, tendrá que transformar pues, las diligencias urgentes en diligencias previas. Esto no lo voy a comentar más porque pues son las de siempre, aquellas que el juez de guardia considere necesarias pues para, digamos, el esclarecimiento del hecho, la identificación de los culpables, las circunstancias que han intervenido en el delito y, evidentemente, dar aseguramiento a las personas de los delincuentes, pero también y sobre todo a las víctimas, tanto en el aspecto personal como en el aspecto económico. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más. Yo creo que esto no
lo voy a comentar porque tampoco tiene mucho más. Hay algunas cosillas que sí, claro, si me pongo a comentarlas, pues se nos va otro ratito, pero bueno, quizás lo más importante, este punto, el letrado, yo creo que lo he repetido ya en muchas ocasiones, el letrado informa al investigado o detenido de sus derechos y le requiere para que designe un domicilio en España a una persona que recoja las notificaciones en su nombre, haciéndole saber que si podrá celebrarse el juicio en su ausencia, si el Ministerio Fiscal o las acusaciones así lo solicitan, y la pena no excede de 2 años de privación de libertad o 6 años de privación de derechos. Seguidamente el juez le informará de los hechos. Nuevamente, creo que lo hemos preguntado en el caso práctico de hoy, se le permitirá siempre entrevistarse reservadamente con su abogado. ¿Vale? Dice, ante la falta de comparecencia del investigado, bueno, esto también puede ser interesante, es decir, aquel que la policía judicial ha citado pero no comparece. Sin justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención. ¿Y esto dónde se regula? Pues en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lógicamente, si la policía judicial deja en libertad al investigado por entender que, bueno, pues comparecerá, que tiene arraigo, que el delito no se cumplen los requisitos para detenerlo y luego el investigado no comparece, podrá ordenarse su detención. Otras cuestiones también que tendríamos que tener en cuenta, tomar declaración a los testigos que haya citado la policía. Y aquí sí que me fijaría, pero no en el procedimiento rápido, sino en cualquiera de ellos, cualquiera de los procedimientos, el artículo 420. Recordad, multa de 200 a 5.000 euros por no comparecer, pero multa de 200 a 1.000 euros a aquel testigo que una vez comparecido no facilite sus cambios de domicilio, ¿no? Bueno, poco más tendríamos que decir aquí. Se instruirá de las medidas legales vigentes en el caso de las víctimas. Evidentemente nos referimos nuevamente al estatuto de la víctima del delito. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte de la causa sin necesidad de formular querella. Recordar también la posibilidad de la personación, no solo hasta el trámite de calificación, sino adhiriéndose a una de las acusaciones después del trámite de calificación. Bueno, la acción penal también podrá ser ejercida por las asociaciones de víctimas, abogado. Como vemos, esto ya creo que una simple lectura está aquí un poco resumido, ¿no? Ya a continuación, audiencia a las partes. Una vez que ya el juez entiende que ha practicado todas las diligencias de investigación necesarias, oye a las partes. La ley, seguidamente el juez oirá a las partes. Si procede, continuar el procedimiento rápido. Es decir, que las diligencias urgentes se transforman en enjuiciamiento rápido. Si procede, acordar el sobreseimiento. 637, 641. Remitir lo actuado al juez competente, en el caso de que se trate de un delito leve y corresponda a otro juez. Inhibirse a favor de cualquier otro órgano jurisdiccional. Aquí nos habla de la jurisdicción militar, pero a cualquier otra autoridad judicial, como dice la ley. Dar traslado de lo actuado al fiscal de menores, ¿sí? En el caso de que alguno de los implicados sea menor de edad penal. Y continuar el procedimiento como diligencias previas del procedimiento abreviado si entiende que no va a poder instruirlo en el juzgado de guardia. Y también la adopción de medidas cautelares frente al investigado o al responsable civil en su caso, ¿no? Que esto no se dice en la ley, pero de forma poco, digamos, menos claro. Una pregunta. En el tema de remitir la actuada a sus competentes y se ejecutar un delito leve, ¿cuál sería el caso? Que el delito leve, digamos, corresponda el conocimiento a otro juez. Verdaderamente esto lo dice la ley cuando los jueces de paz tenían competencia para conocer de determinados delitos leves no, juicios de faltas. En la actualidad no tienen esa competencia, pero pudiera ser que algún otro juez, por razón del territorio, por lo que fuera el competente, bueno, pues pudiera remitirse, efectivamente, remitirse o celebrar el propio juez, aunque ahí no lo diga, celebrar el propio juez de guardia el juicio sobre delitos leves, cosa que se hace habitualmente, digamos, el último día de la guardia. Una vez saliente de guardia, se celebran los juicios sobre delitos leves, ¿no?
Yo tenía entendido enjuiciamiento inmediato. Sí, pero no se hace inmediato. Es decir, no se hace inmediato. Claro, sí, efectivamente, cuando estudiemos los delitos leves, veremos que hay, digamos, delitos leves de enjuiciamiento inmediato y tendríamos dentro de estos fase previa rápida y fase previa normal. Cuando la fase previa rápida la hace la policía judicial. Sí, esto en principio parece que estaba pensado así, para que el juez de guardia allí con el mazo en la mano, sabemos que el juez de guardia, los jueces españoles no llevan mazo, pero bueno, por decirlo de alguna forma, ya impartiera justicia al estilo de las películas americanas. Pero eso no se hace así. Se guardan, por decirlo de algún modo, todos los juicios leves y se celebran el día que se sale de guardia. Antes comentaba que las guardias van de jueves a las 9 de la mañana hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana. Vale, pues el jueves, cuando se sale de guardia, se celebran todos los juicios leves de esa guardia. Sean 10, 12, 14, los que correspondan. Aunque hayan entrado como posibles diligencias. Claro, aunque hayan entrado como posibles diligencias urgentes y el juez haya ordenado su transformación en delitos leves. Claro está. A partir de aquí, entonces, oye a las partes y a continuación, lógicamente, el juez decide. Si considera insuficientes las diligencias practicadas, pues practica aquellas que le pueda dar tiempo en el juzgado de guardia. Recordad esa excepción de poder ampliar el plazo 72 horas si el atestado se ha recibido en las 48 horas anteriores a la finalización del servicio, que es importante. Si considera suficientes las diligencias, pues evidentemente continúa adelante, puede acordar el sobreseimiento, tanto libre como provisional, puede proceder a su enjuiciamiento inmediato, como estamos comentando, si reputa el hecho como delito leve, puede inhibirse a favor de la jurisdicción militar nuevamente y, bueno, al fiscal de menores, o puede, por el contrario, seguir el procedimiento de juicio rápido. Entonces aquí transformaría las diligencias urgentes en juicio rápido. Fijémonos, contra esta resolución que transforma las diligencias urgentes, ¿qué es un auto? Por mucho que la ley diga resolución, es un auto contra el que no cabe recurso. Por tanto, no cabe recurso contra el auto que incoa diligencias urgentes ni contra el que las transforma en procedimiento rápido. Se me pregunta, por si no se ha oído, y me parece una pregunta importante, por eso la repito, contra el auto que transforma las diligencias urgentes en diligencias previas, ¿qué recurso cabe? Recurso de reforma y subsidiario de apelación, o, como estamos en un procedimiento rápido que utiliza supletoriamente la legislación del abreviado, cabría directamente apelación. Bien, entonces ya estamos cuando ya las diligencias urgentes son juicio rápido, procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Entonces, verdaderamente ya para la fase intermedia, para tenerlo claro, la preparación del juicio oral corresponde al juzgado de guardia del lugar de la comisión del delito o al juzgado de violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima, ¿no? Y aquí lo que se dice es, en el mismo momento en que el juez de guardia acuerde continuar con este procedimiento, oye al fiscal y a las partes personadas para que se pronuncie si procede o bien la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento. Ya el juez pudo pronunciarse con anterioridad sobre el sobreseimiento, pero será una nueva posibilidad de las partes. O en su caso, soliciten o ratifiquen lo que han ya solicitado ya respecto a la adopción de medidas cautelares. ¿Vale? Bien, y aquí ya seguimos un poco adelante. Si el fiscal y el acusador particular solicitasen el sobreseimiento por las causas del 637 o del 641, el juez lo acuerda y deja sin efecto la prisión y demás medidas. La prisión, yo me atrevería a decir que la detención, más que prisión, pero bueno, y demás medidas cautelares. Si el fiscal solicita el sobreseimiento y no se hubiere personado acusador particular, antes de acordar este sobreseimiento, y esto creo que fue una pregunta del tercer ejercicio de gestión de este año, antes de acordar este sobreseimiento, pues el juez puede acordar que se haga saber la pretensión del fiscal a los directamente ofendidos. Esto está en sede de procedimiento abreviado. O perjudicados conocidos, no personados, para que comparezcan a defender su acción en el plazo de 15 días. Si no comparecen, pues entonces se acordará el sobreseimiento. Pero el juez también puede remitir
la causa al superior jerárquico del Ministerio Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación en el plazo de 10 días. Fijémonos, 15 días para las víctimas, 10 días para el superior del fiscal. Pero perdona, es que en este punto, lo que son en el sumario, te da el plazo que acuerde el juzgado, ¿no? En el plazo para cuando acuerda lo de las víctimas. No dice un plazo, dice un plazo. Oiga, el plazo. No Claro. dice plazo, claro, hay la diferencia. Aquí sí que dice 15 días. Claro, claro, el que se determine. Lo que decíamos, entonces aquí, si el superior del fiscal en el plazo de 10 días resuelve que no procede, el juez acuerda el sobreseimiento. Ya el juez, recordemos que estamos en el sistema acusatorio, ¿no? Si no hay quien sostenga la acusación, el juez no puede continuar. Si resuelve que procede el superior del fiscal, pues el fiscal subordinado solicita la apertura de juicio oral. A partir de aquí, si se solicita la apertura de juicio oral y el juez así lo acuerda, el juez dicta auto contra el que cabe el recurso de reforma y apelación si deniega la apertura de juicio oral y acuerda el sobreseimiento. Si acuerda la apertura de juicio oral, esto entonces sería mediante auto irrecurrible. Es decir, es diferente que acuerde la apertura de juicio oral, en cuyo caso no cabe recurso, excepto en lo que se refiere a la situación personal por aplicación supletoria del procedimiento abreviado, a que deniegue la apertura de juicio oral o acuerde el sobreseimiento, que entonces caben los recursos que establece la ley, que serían reforma y apelación. ¿Vale? Bueno, aquí hablamos también de la aplicación supletoria del artículo 783 en este auto. El juez resolverá sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas cautelares. Creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones, que los particulares que tienen que tener el auto de apertura de juicio oral. Y a partir de aquí, si no hubiese acusación particular, el fiscal debe presentar de forma inmediata pues, su escrito, estamos en juego de guardia, de forma inmediata su escrito de acusación o incluso puede formular esta oralmente. Bien, un poco para aclararlo, si formula esto oralmente, habrá un tramitador procesal en el juzgado de guardia que la recoja por escrito. Esto tiene que quedar constancia en algún sitio, salvo que se esté grabando la vista. Escritos de acusación. Bueno, dice la norma, si hubiese acusación particular que hubiera solicitado la apertura de juicio oral y si lo hubiera acordado el juez de guardia, el juez emplaza a la acusación particular y al fiscal para que presenten sus escritos ante este juzgado en el plazo no superior a 2 días. Si el fiscal no lo presenta, volvemos otra vez, requiere al superior jerárquico, etc. Recordemos que se pueden presentar allí inmediatamente, pero la ley también confiere, en el caso de que así se solicite, este plazo, ¿no? Bueno, en el escrito de acusación, que es el escrito de calificación provisional que estudiamos en el sumario y al que también nos hemos referido en el procedimiento abreviado, se puede solicitar al juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos y peritos que tengan la intención de proponer el juicio oral, en el propio escrito de acusación. Y esto tiene varias ventajas, y la primera de ellas y más importante es que si se encuentran ya en el acto del juzgado de guardia, pueden ser citados para el juicio oral, en el caso de que así haya de señalarse. ¿Vale? Escrito de defensa, el acusado, a la vista de la acusación, puede prestar su conformidad, al igual que en el procedimiento abreviado, presentar inmediatamente su escrito de defensa o formular esto oralmente en el propio juzgado. Solicitar que se le conceda un plazo para la presentación de su escrito de defensa que será fijado por el juez prudencialmente dentro de los 5 días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho y bueno, las circunstancias concurrentes, ¿no? Importante, si queréis, este segundo guión. En el caso de que se confiera un plazo de presentación, ya la causa se habrá remitido al juzgado de lo penal, pues entonces el escrito de defensa se presentará directamente ante el juzgado de lo penal encargado del enjuiciamiento y no ante el juzgado de guardia. Digo yo aquí, igualmente, la defensa, que era lo que me refería antes, la puede solicitar al juzgado de guardia la citación de testigos y peritos que tengan la intención de proponer el juicio sin perjuicio de la decisión sobre la admisión de tales pruebas que acordará el señor juez de lo penal. Pero ya se puede solicitar que se citen a efectos de abreviar tiempo, ¿no?
¿Vale? Y ahora quizás el punto 6, que es uno de los más importantes, la conformidad bonificada en el juzgado de guardia. El acusado puede prestar su conformidad cuando concurran los siguientes requisitos. No hubiese acusación particular. Si la hubiese, habrá que conformarse con la más grave de las acusaciones, porque el artículo empieza, si no hubiera acusación particular, y luego el último párrafo, creo que es el punto 5, dice, si la hubiere, se procederá como se establecen los puntos anteriores. ¿Vale? Bien, ¿cuáles serían, digamos, los requisitos exigibles? Que los hechos objeto de acusación se hayan calificado como delito castigado. Estamos hablando de siempre pena en abstracto, de hasta 3 años de privación de libertad o multa, cualquiera que sea su cuantía, pena de diferente naturaleza, única, conjunta o alternativa, no superior a 10 años. Entonces, aquí lo que nos rebajan, el procedimiento va hasta 5, pero para la conformidad bonificada no puede el delito tener señalada una pena superior a 3. Alfredo, Dígame pero podrá usted. conformarse igualmente, ¿no? Aunque no sea bonificada, si la pena llega hasta 5 años, de 3 a 5. Sí, si la pena va hasta 5 años o hasta 6 si me apuras, pero claro, aquí en este Bueno, aquí no vale, vale. Pero sí no es modificada. No, la pena va de 3 a 5 años, la sentencia que dicte en su caso, pues acogerá la pena que se le solicite y no la reducirá en 1/3. Vale. ¿Vale? Vale, muy bien, pues entonces es lo que estábamos comentando aquí. Vale, muy bien, entonces estos 3 supuestos importantes. Que la pena, que en el caso de que, estas serían, digamos, las reglas generales, y ahora que la pena individualizada, ¿no? La pena solicitada, ya a la persona en concreto, o la suma de las penas solicitadas no supera reducida en 1/3 los 2 años de prisión. Por tanto, el máximo de la pena o penas solicitadas, o en los casos de pluralidad de delitos, digo yo aquí, pues no superen, como decimos, los 2 años de privación de libertad. Y esto yo creo que podemos acordarnos claramente. ¿Para qué se establece estos 2 años? Para, en su caso de que la sentencia adquiera firmeza, acordar, si procede, la suspensión de la misma. La suspensión de la pena, la estudiaremos cuando hablemos de la ejecución. En relación con lo que me preguntaba Paloma, a ver, en el caso de que haya conformidad, se conforma en el escrito de defensa y la pena no se modifica. La sentencia entonces no la dictaría el juez de guardia, la dictaría el juez de lo penal. El juez de guardia está habilitado para dictar las sentencias de conformidad cuando se produzcan cuando se den estos requisitos, que la pena no exceda de 3 años y que la pena solicitada en concreto no exceda de 2 años, reducida en 1/3. ¿Vale? Poco más tendríamos que decir. El juez bueno, pues puede acordar la continuación del juicio, es decir, no teniendo en cuenta la conformidad prestada, si tiene dudas sobre si ésta se ha prestado libremente. Si estima fundada la petición de continuar el juicio, no obstante la conformidad de su defendido. ¿Vale? También realiza el control de la conformidad, que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación. Dicta sentencia oral de conformidad. Si es incorrecta, pues evidentemente requiere a la parte que presentó el escrito que la modifique para que pueda dictar la sentencia. Sentencia de conformidad. Recordad también que dice, en ella el juez impondrá la pena resultada de reducción a 1/3, y esto es lo importante desde mi punto de vista, aunque suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal para el tipo de delito de que se trate, ¿no? Y la ejecución, que ya, digamos, si podría comenzar. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto declarará oralmente la firmeza de la sentencia. Y, como yo digo, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo que procede sobre su suspensión o sustitución. Suspensión, sustitución, la pena privativa de libertad, por ejemplo, por el ingreso en un centro de desintoxicación. Suspensión, plazo que va de 3 a 5 años, etcétera, ¿no?
Otra cuestión importante que aquí se establece: bastará únicamente el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles. Y en relación con los recursos de estas sentencias, solo son recurribles, evidentemente serían recurribles en apelación cuando no se hayan observado los requisitos o términos de la conformidad, pero no cabe impugnar el fondo del mismo. Es decir, lo que podría impugnarse es el control de la conformidad. A partir de aquí, como decimos, el juez de guardia inicia la ejecución. La ejecución corresponde al juez de lo penal que hubiere debido dictar la sentencia, pero la inicia el juez de guardia, ordenando lo que procedente sobre la puesta en libertad o ingreso en prisión del condenado. El letrado del juzgado de guardia realizará los requerimientos que procedan, en orden, por ejemplo, en un delito de conducción por la jurisdicción de bebidas alcohólicas, en donde se ha retirado el permiso de conducir, retirar el permiso de conducir, requerir para su entrega, requerir para el pago de la multa, etcétera, ¿no? Muy bien, pues aquí hasta aquí entonces, si queréis, pues lo que es la tramitación en el juzgado de guardia. Vamos entonces, si queréis, pues a ver ya lo que es la celebración del juicio, que esto ya es muy sencillito porque no tiene ninguna diferencia con el juzgado, perdón, con el procedimiento abreviado. Es decir, el juez de lo penal dictará la sentencia o celebrará el juicio del mismo modo que en un procedimiento abreviado. Después de que la defensa formule sus alegaciones, o solicita la concesión de un plazo para la presentación del escrito, el LAG del juzgado de guardia citará a las partes, y esto es importante, y hará el señalamiento para la celebración de juicio oral en la fecha más próxima posible y en cualquier caso dentro de los 15 días siguientes. Por tanto, el LAG del juzgado de guardia ya tiene la fecha de juicio de acuerdo con la agenda programada de señalamientos, entonces cita a todas las personas que tiene allí en el juzgado de guardia para que comparezcan día y horas señalados para el juicio, evitándose así, pues lógicamente, pues un montón de papeleo, ¿no? Emplazar al acusado y en su caso los responsables civiles para que presenten sus escritos ante el órgano enjuiciador cuando hubiere solicitado un plazo, como antes comentábamos, para presentarlo. Recordad que este plazo lo fija prudencialmente el juez, no excediendo de 5 días. Poco más tendríamos que decir. La citación. Y ya nos encontramos en el juzgado de lo penal. El juicio se desarrolla, la propia ley lo dice, si la memoria no me falla, de acuerdo con los artículos 786 y 788, es decir, de acuerdo con lo previsto para el procedimiento abreviado. Y el acta de juicio se celebra, o sea, el acta del juicio en todos los procesos es igual. Incluso me atrevería a decir que en los procesos penales, civiles, contenciosos y sociales. Simplemente aquí, como me quedaba un poco de sitio, pues lo he puesto, nada más. Y la sentencia en 3 días. La sentencia en 3 días, y recordad que cabe recurso de apelación en el plazo de 5 días. Recordad que en el procedimiento abreviado la sentencia es en 5 días y el recurso de apelación en 10 días. Bueno, pues aquí la sentencia, rápido, la sentencia es en 3 días y el recurso de apelación en 5 días. Y cabe recurso de anulación, que debe de... Aquí está, recordad la posibilidad del recurso de anulación. ¿Vale? Pues muy bien. Que cuando no se le notifica... ¿El de anulación? No, el recurso de anulación es cuando se dicta la condena en ausencia, es decir, cuando se realiza la citación en la persona, en el domicilio, la pena no es de 2 años o de 6 años de otra naturaleza, el Ministerio Fiscal manifiesta su posibilidad de formular acusación, la acusación particular, si la hubiere también, entonces puede celebrarse el juicio en ausencia. Y si se celebra el juicio en ausencia, entonces cabe el recurso de anulación, que no es más que en el momento en que se ha habido el condenado, se le notifica, entonces puede interponer el recurso de anulación, que es un recurso de apelación prácticamente. O sea, la propia ley te remite a los trámites del recurso de apelación.